Colombianos, el senador Roy Barreras inició campaña política para la presidencia de Colombia en el 2022 y además anunció una jugada muy politiquera a su estilo para que su nombre empiece a sonar a nivel nacional y pueda ganar algunos adeptos de acá a las presidenciales del 22. Pero ¿qué fue lo más polémico que dijo Roy Barreras este jueves? Porque además dijo que renunciaba al partido de la U porque este partido se había ido de lleno con el gobierno de Duque y con el uribismo y ya no representaba sus intereses políticos. Pues resulta que Barreras anunció que convocará a un referendo mediante el cual recogerán 2 millones de firmas, según él, para revocarle el mandato al presidente Iván Duque. Así como lo están oyendo, el senador Roy Barreras anunció esto y va a recoger 2 millones de firmas para poder impulsar este referendo en el cual incluyen esta revocatoria de mandato en contra del presidente Duque. Cabe mencionar que en Colombia no tenemos revocatoria de mandato, no existe la revocatoria de mandato en contra de presidentes, sí en contra de mandatarios locales, pero en contra del presidente, en este caso el presidente Duque, no se puede promover una revocatoria de mandato. Por eso Roy Barreras, a través de este referendo, intentará que se incluya en la constitución política la revocatoria de mandato en contra de presidentes, que dudo mucho que eso vaya a suceder, porque algunos expertos constitucionalistas aseguran que para que esto suceda debe procederse a través del Congreso y no a través de un referendo mediante el cual se recojan, según Barreras, 2 millones de firmas, 2 millones de colombianos inconformes, dijo él, que van a firmar este referendo en donde se incluirá, entre otras cosas, la revocatoria de mandato. El congresista asegura que construirá una nueva colectividad, pero mantendrá su curul en el Congreso para contrarrestar el referendo que propone Álvaro Uribe, que es el de eliminar la Justicia Especial para la Paz, el de crear una sola corte, eliminar prácticamente todas las cortes y dejar una sola corte, entre otras cosas que vienen promoviendo los uribistas. Algunos uribistas también hablan de un referendo, y esto ya lo comenté en otro video, de un referendo para que Uribe se pueda volver a lanzar a la presidencia, que es otra cosa que dudo mucho que vaya a suceder en el país. Según Roy Barreras, se va después de 12 años del partido de la U porque no está de acuerdo con las decisiones de su colectividad, porque en su mayoría están a favor del gobierno del presidente Iván Duque. Entonces él se va del partido de la U, dice que va a crear una nueva colectividad para lanzarse a la presidencia de la República y ahora está posando de progresista, de independiente, de una persona que tiene prácticamente ideas de centro izquierda. Eso es lo que viene posando Roy Barreras, que yo les digo, en Roy Barreras, bueno, él ha hecho debates importantes, por ejemplo el debate en contra del exministro de Defensa Botero el año pasado, entre otros debates importantes. Ahora se viene el debate en contra de Carlos Holmes Trujillo, pero si tenemos en cuenta la trayectoria política de Roy Barreras es muy compleja. Ha estado en diferentes partidos, ha trabajado con Uribe, ha trabajado con Santos, ahora se las da independiente y progresista. Entonces es un camaleón que yo dudo mucho que tenga intenciones más allá de sus temas políticos. En lo que tiene que ver con el referendo que promoverá contra el mandato de Duque, asegura que el proceso arrancará mañana viernes, iniciarán en varias ciudades a recoger las firmas. Nosotros sabemos claramente que este régimen que ha venido siendo cada vez menos democrático y autoritario debe ser derrotado en 2022, y eso hay que empezar a hacerlo desde ya. Vamos a empezar un proceso de revocatoria del mandato del gobierno Uribe Duque. Vamos a convocar a 2 millones de personas que con su firma nos permitan inscribir ese comité de referendo revocatorio. Esto no es que con las 2 millones de firmas ya se va a iniciar la revocatoria de mandato en contra de Duque. No, señores. Primero hay que hacer todo este tema del referendo y que se acepte la inclusión de estos puntos, entre eso la revocatoria de mandato en la constitución política, porque si no se cumple con la norma y las autoridades, la justicia, que por lo menos me imagino que entrará a regir esto, la Corte Constitucional, si se aprueba este referendo y la inclusión en la Constitución de estos aspectos, nos los dirán expertos constitucionalistas, que yo no soy experto constitucionalista, pero más o menos en el análisis en derecho que uno hace, tiene que pasar por la Corte Constitucional. Y además yo considero que este referendo no va a lograr modificar la Constitución, porque sí creo que este tipo de modificación debe pasar por el Congreso de la República y debe tomarse allá una decisión, y finalmente eso no va a pasar
porque el argumento en el 94 más o menos, que fue donde se reglamentó el tema de las revocatorias de mandato, era que revocar el mandato de un presidente podría generar una inestabilidad en el país. Puede ser y puede ser así, y también puede ser utilizado para hacer campañas políticas, como lo va a utilizar Roy Barreras. A ver, y tengo que hacer una aclaración. ¿Quién más que nosotros, quién más que yo, quisiera que Duque se fuera? Que Duque renunciara al cargo, que Duque o el uribismo dejaran de gobernar este país. Imagínense, ¿quién no quiere eso? Miren cómo estamos, miren todo lo que sucede. Pero es que este tema con Roy Barreras, personalmente, no sé ustedes qué opinen, los leeré en los comentarios, me parece un tema politiquero de campaña y mediante el cual busca hacer política para su campaña presidencial del 2022, que él sabe que esto no va a terminar en nada, pero si recoge 2 millones de firmas, se muestra a nivel nacional, pues eso es como hacer una campaña anticipada para la presidencia de la República. Y estos son los puntos que incluirá ese referendo. En esta crisis es indispensable garantizar a todos los colombianos por lo menos un salario mínimo. Quiere garantizarle un salario mínimo a los colombianos. Todo aquel colombiano merecedor de pensión debe tener al menos un salario mínimo que garantice su jubilación, educación universitaria gratuita y la revocatoria de mandato presidencial. Eso se encuentra ahí en ese referendo que promueve Roy Barreras. La iniciativa desde ya genera impacto en diferentes sectores políticos. Una de las primeras en reaccionar fue Angélica Lozano del partido de la U, que dijo: no existe la figura de la revocatoria del presidente, es efectista y es inútil para hacer campaña, pero es muy peligrosa porque distrae la atención y el debate público en lugar de dedicarnos a buscar soluciones para la crisis integral de nuestro país en algo que no conduce a ningún lado, dijo Lozano. Yo creo que Lozano tiene algo de razón, y es que esto lo va a utilizar el uribismo para ellos también hacer campaña para el 2022, para victimizarse y para desviar la atención de todos los graves problemas que tiene este país, porque van a enfocarse en contrarrestar este tema, en hablar de eso, en echarle culpas, en decir cuanta cosa se les ocurra, mientras el país va a estar pendiente de eso y lo que sucede en las regiones, la corrupción, lo que sucede en el Congreso, la gente se va a distraer y no le va a prestar atención y va a ser pues una ayuda para el gobierno de Duque. Puede suceder. Ya sabemos cómo actúa toda esta gente en el país y cómo actúan los politiqueros y el uribismo más que todo. Y Barreras dijo: si el gobierno Uribe Duque propone referendo para revocar las Cortes, revocar el Congreso, revocar la JEP, revocar la paz, prefiero que lo revoquemos a ellos. Ese es uno de los argumentos de Barreras. También dijo que después de más de 12 años acompañando las banderas de la construcción de paz, la reivindicación de las víctimas y la solución dialogada a todos los conflictos en la vía de un país más justo, bajo el liderazgo de Santos, hoy se ha terminado mi relación con el partido de la U. Diferencias ideológicas irreconciliables generaron una fractura irreparable, entre otras. Acá le responde Esteban Santos: eso lo más seguro es que monten un partido con Juan Manuel Santos, un movimiento, algo así, para impulsar a Roy Barreras, entre otros candidatos que irá a poner Santos, porque no crean, Santos no se va a quedar quieto en estas presidenciales del 2022. Este señor va a aparecer y va a montar personajes como Roy Barreras, o los va a presentar ante los colombianos para que nosotros miremos a ver si votamos o no por este tipo de personas. Ese primer punto es el más importante de la idea de Barreras, pues la Constitución contempla la revocatoria en el artículo 103, pero la ley 134 del 94, que reglamentó ese tema, no incluye el mandato presidencial y la limita a los gobernantes locales y regionales. La revocatoria del mandato es un derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido pues a un gobernador o a un alcalde. Humberto de la Calle también dijo que desde la constituyente se pensó únicamente que la revocatoria de un presidente tendrá un efecto desestabilizador. Puede suceder muchas cosas con una revocatoria de un presidente. Por su parte, el ex registrador delegado para asuntos electorales, Alfonso Portela, agregó en ese medio que para poder llevar a cabo la revocatoria tendrían que pasar primero una reforma legal por el Congreso. De lo contrario, la recolección de firmas no sirve para nada. Eso es lo que yo digo. Si recogen las firmas a través del referendo,
esa firma, si ese referendo debe ser estudiado por la Corte Constitucional y se toma la decisión si se puede avalar el referendo y lo que ahí se solicita o no. Que lo más seguro es que no, porque de acuerdo por lo menos a Alfonso Portela, debe pasar por el Congreso de la República, presentar una reforma a la Constitución Política en el Congreso y que se avale en cuanto a los debates necesarios, y ahí sí se puede incluir la revocatoria de mandato en la Constitución, pero mediante referendo dudo mucho que suceda. Puede que sí, no sé qué vaya a suceder, uno no sabe, en este país pasa de todo y lo que uno menos espera pues sucede, pero es dudoso que vaya a suceder. Sin embargo, esto obviamente va a ser la estrategia política de Roy Barreras, la revocatoria de mandato en contra de Duque, que ojalá se pudiese sacar a un personaje de estos de la presidencia, pero no utilizando este tema para una campaña política que promoverá Roy Barreras. Y ya se conoció este proyecto de acto legislativo que al parecer será presentado por Roy Barreras en el Congreso de la República. Es decir, promoverá el referendo y promoverá este acto legislativo en el Congreso. Acá se incluye el tema de la revocatoria de mandato en su primer artículo, de revocatoria de mandato de presidente. Entonces, este señor intentará que eso llegue a un buen término, así sea en el Congreso, que dudo muchísimo. Ya sabemos que el presidente Duque, el gobierno, tiene todas las bancadas a su favor. Miren cómo salió de la Cámara de Representantes el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, avante entre hombros y aplaudido, diciendo que habían perdido los vándalos cuando negaron la moción de censura. Y eso va a suceder con este acto legislativo que promueva el senador Roy Barreras en el Congreso de la República. Así están las cosas, ya empiezan a moverse las campañas políticas, empiezan a moverse este tipo de estrategias políticas como la que promueve Roy Barreras de una revocatoria de mandatos de un presidente, que eso es bastante complejo. Mientras recogen las 2 millones de firmas, mientras si llegan a aprobarlo en un eventual caso que creo no va a suceder, mientras se prepara el país para la primera revocatoria de mandato, ya estamos en las elecciones presidenciales del 2022 y lo único que va a suceder ahí es un gasto de dinero, un problema jurídico, no sé, puede suceder muchas cosas. Entonces no tiene ningún sentido promover esto en contra de Duque. Puede que para un presidente más adelante se pueda promover con todas las normas y lo reglamentario, sin ningún tipo de intención política presidencial detrás de este tema. Y resulta que ante la renuncia de Roy Barreras al partido de la U, Armando Benedetti también dijo que iba a renunciar al partido de la U. Entonces varios se van a salir de ese círculo del partido y van a iniciar sus propias colectividades y van a sacar adelante pues sus colectividades para algunas aspiraciones políticas en el 22 que no tengan nada que ver con el uribismo. Y pues eso es lo que han dicho hasta ahora. También finalmente, ya para terminar, dijo Roy Barreras: hemos aprobado la escisión en la reforma constitucional. Voto sí por la libertad que libera de los viejos partidos. Mi militancia en el partido de la U ha terminado a partir de hoy. Seguiré ejerciendo desde mi curul en libertad, en defensa de la paz, los derechos y las libertades. Renuncia al partido de la U, pero no renuncia a su curul en el Senado de la República, pues porque le sirve muchísimo estar ahí en el Senado para hacer su campaña. Yo sí quiero leerlos a ustedes. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Puede promoverse esto? Si hay algún experto constitucionalista, ¿puede tener algún efecto o avanzar realmente un referendo en donde se incluya la revocatoria de mandato de un presidente sin necesidad de pasar por el Congreso como debe ser un acto legislativo? Yo digo que no. En mi concepto y en mi experiencia muy básica sobre el tema constitucional en el país, digo que no puede proceder, y estoy de acuerdo con Alfonso, que leímos ahorita, Alfonso Portela, quien asegura que este acto legislativo debe promoverse en el Congreso y aprobarse en el Congreso de la República cuando se trata de un tema tan delicado. Colombianos, hasta acá este video. Estamos revisando todo esto a ver en qué termina. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.